Ya está con nosotros el doctor Cuenya, que cada semana trae segmentos importantes de nuestra historia de aquí, de la ciudad de Puebla. Doctor Cuenya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Acá, como todas las semanas, buscando temas para platicar sobre la Puebla, en la cual nosotros vivimos todos los días. Y yo creo que es importante conocer parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra historia. Es Oye, por eso estaba que, yo haciendo un recuento, Doc, que llevamos por lo menos que unos 4 o 5 años haciendo esta columna, ¿no? Y, sí, y- y- y, este, y no se agotan los temas de la historia de no, Puebla, es increíble, ¿no? temas todavía, muchos temas por tocar, otros por profundizar, por analizar. Sí, digamos, vamos a continuar en esto, ¿no? Claro, Digamos, maravilloso. Pero bueno, ahora sí, arranque ese, Doc, ya no lo interrumpo, una disculpa. no, para nada. Bueno, hoy yo quería hablar un poco, había denominado esta plática de hoy, de la columna, Dulces, Camotes y Confitados en la Puebla Virreinal. Un tema que verdaderamente hasta el día de hoy, digamos, la dulcería poblana tiene una enorme y una fuerte presencia en la vida cotidiana de la población de la ciudad. Es decir, ¿por qué es importante analizar la problemática de la dulcería poblana? Por el hecho de que nosotros debemos tener siempre presente que el hecho mismo de comer dulces estaría definido como parte de un producto social podríamos decir que entraña una serie de símbolos, de signos, de códigos, y que dentro de las relaciones sociales estos signos, símbolos y códigos simbolizan, por decirlo de alguna manera, un aspecto de la cultura y que va a estar presente hasta el día de hoy. De ahí la importancia de hablar de la dulcería como una práctica que vincula los aspectos sociales y culturales y que lógicamente invita a asociarla, por un lado, a las esferas de la alimentación, asociándola también con la geografía, con la historia, la economía, la sociología y la política. El comer dulces implica comer azúcar o consumir azúcar. El azúcar, lógicamente, son calorías y esto tiene una tradición también relacionada con la cultura europea en climas no tan bonancibles como el nuestro, en donde el frío o el clima llevaba indefectiblemente a la necesidad de aumentar el consumo de calorías. Por eso es esta relación con la geografía, con la historia, con la economía, la sociología y podríamos decirle la antropología y la política. Queda claro, por lo tanto, que la dulcería poblana forma parte de una práctica cultural en la que intervienen redes de relaciones sociales que conjugan intereses económicos con aspectos muchas veces simbólicos del consumo. Lógicamente, nosotros debemos ser muy claros que fue la cultura árabe, los árabes que estuvieron 8 siglos presentes y asentados en la península ibérica. No quiero hablar de España porque España es un concepto político que surge recién en el siglo XVIII como país. Antes no existía el Reino de España, pero digamos la presencia de los árabes durante 8 siglos, una cultura muy, muy importante y muy refinada, muy rica y abigarrada con una larga tradición dulcera, que lógicamente floreció y se arraigó en la península ibérica. Es más, fue tan importante que dejaron un sello lingüístico imborrable dentro de la lengua castellana y entre los cuales encontramos palabras, digamos, simplemente decir 4 o 5, palabras como alfenique, palabras como alfajores, buñuelos y almíbares, que son palabras de origen árabe. Lógicamente que el origen de la dulcería poblana se encuentra en cuanto a su historia con el origen mismo de la ciudad en la década de 1530, y en donde los primeros pobladores conocían lógicamente el cultivo de la caña de azúcar. Ya la caña de azúcar había llegado a la zona de Morelos, de lo que sería hoy el estado de Morelos, y lógicamente comenzaron a familiarizarse con las nuevas situaciones
que se encontraban en el Valle de Puebla. Esto trajo como consecuencia una imbricación de culturas y por ende un proceso de mestizaje en todos los órdenes de la vida colonial, de las cuales nosotros ya hemos hecho referencia en otras oportunidades. Surge de esta manera lo que algunos historiadores hablan del dulce mestizo, hacia los últimos años del siglo XVI, primeros del siglo XVII, cuando el cultivo de la caña de azúcar experimenta en la zona de Morelos una gran expansión y además una gran producción de azúcar refinada y también de aguardiente relacionada con la producción de azúcar. Este hecho significó la accesibilidad hacia el azúcar por parte de los sectores acomodados. El azúcar era un producto caro, por decirlo de alguna manera, y en donde se comenzaron a aceptar, digamos, aceptar los hábitos de consumo también por los sectores populares. Y de allí la introducción de recetas de la dulcería española, así como una serie de técnicas relacionadas con la preparación culinaria, en la cual el azúcar va a ser un protagonista muy importante de todo este proceso. En ese sentido, la conservería y la confitería vendrían a ser dos formas específicas de preparar los dulces, en donde en realidad la diferencia entre ambas se encontraba solamente en el proceso de elaboración final de la materia prima. Ahora bien, en el caso de la ciudad de Puebla, la tradición dulcera nació a mediados del siglo XVI y se desarrolló por espacios bien definidos que va a cubrir todo el siglo XVIII, gran parte del siglo XIX y llegando hasta el día de hoy, en donde se van a desarrollar una serie de talleres artesanos, se van a desarrollar también una larga tradición dulcera con las monjas y en los conventos masculinos, también con los vendedores ambulantes, en las ferias, en los mercados y en la producción doméstica. De allí que el gremio de los confiteros haya tenido un desempeño y un papel sumamente importante y el gremio de los confiteros participaba activamente, digamos, en las grandes celebraciones que se realizaban en la ciudad como gremio y desfilaban llevando adelante los pendones que identificaban al gremio, tanto en las fiestas cívicas como en las fiestas religiosas, en donde lógicamente el dulce no podía faltar y el cabildo lógicamente no escatimaba recursos en esos momentos en que se elaboraban grandes cantidades de dulces de diferentes confituras. Uno de los mejores ejemplos nosotros lo podemos encontrar hacia finales del siglo XVII, 1696, cuando llega o pasa por Puebla el nuevo virrey, el conde de Moctezuma, y lamentablemente su esposa, digo lamentablemente porque se enfermó, y se tuvieron que quedar el virrey, su esposa, la duquesa de Gerard, y la comitiva o la corte que acompañaba al virrey, al nuevo virrey, que era muy grande, 235 personas, a quien tuvo que darles alojamientos, alimentarlos y, lógicamente, esto implicó, aparte de una quiebra económica muy fuerte para la ciudad, un gran desarrollo y un consumo muy importante de dulces para mantener, digamos, bien alimentados y contentos a todos estos ilustres visitantes. Y por lo tanto se consumieron grandes cantidades de colaciones, de dulces, de chocolates y de manjares. Y ahí es donde nosotros podemos hacer referencia a la existencia de una serie o una larga lista de dulces que se consumieron, como por ejemplo yemitas, gaznates, molletes, polvorones, camotes, alegrías, macarrones, las famosas tortitas de Santa Clara, novias, marinas, arrayanes, limones rellenos de coco, frutas cristalizadas y muéganos, que lógicamente desempeñaban un papel importante en toda la gran variedad de dulces que se fabricaban en Puebla y que se consumieron durante estos 30 días.
Los conventos tenían una gran ventaja sobre el resto. ¿Por qué? Porque también los conventos no solamente era el edificio conventual, sino que tenían unas huertas normalmente grandes, en donde ahí se tenían árboles frutales, y lógicamente esto llevó a un desarrollo de la dulcería como parte de una de las especialidades de las monjas, y en donde en épocas de escasez vendían al público, digamos, los dulces que ellos fabricaban. Cada convento, decía yo, contaban con huertos, contaban con jardines, en donde cultivaban plantas, hortalizas, árboles frutales, y procuraban, lógicamente, que fueran autosustentables, no tener que comprar las frutas que ellos necesitaban, sino la idea era que se produjeran dentro del mismo convento, y de ahí que se pudieran producir los famosos platillos que ellos recibían. En las huertas ellos obtenían, por lo tanto, las materias primas que producían o trabajaban en grandes pailas de cobre, y que lógicamente formaban parte de una larga tradición. Las huertas, tanto de los conventos femeninos como de los conventos masculinos, decía, tenían diversos árboles frutales, y en donde había ciertas especialidades. Por ejemplo, en las huertas del convento de las Carmelitas eran famosas porque ahí se producían las mejores peras de la ciudad. También se producían duraznos y manzanas, y había otras huertas que producían higos, nueces, y tenían nogales, granadas y una gran abundancia de otro tipo de frutas. Y las órdenes religiosas se distinguieron por sus especialidades. Entonces, el convento de la Encarnación por producir su miel rosada, el convento de Santa Catalina por sus empanadas dulces, el convento de las Clarisas por su rompope y sus afamados camotes, y también esto llevó al desarrollo de la dulcería tradicional para los poblanos. Esto era un poco lo que yo les quería platicar el día de hoy. Digamos, este es un tema que uno puede, por supuesto, seguir profundizando, y en caso de que exista el interés, podemos realizarlo en otra columna posteriormente. Muchísimas gracias. Oiga, Doc, usted cuando llegó a Puebla y vio esos dulces, ¿qué pensó? ¿Le gustaron? ¿Se les hacía raro? ¿Cuál fue su experiencia con esos dulces cuando llegó a Puebla? A mí lo que me impactó es que hubiera una calle, digamos, la calle de los dulces, que en ese momento se llamaba también la calle de la Fayuca, justamente, y en donde uno encontraba una cantidad y una variedad de dulces que yo personalmente desconocía. Tenía Claro. una cierta tradición, a lo mejor de los alfeñiques, pero este tipo de dulcería lo desconocía, y paulatinamente me fui haciendo bastante adepto de toda esta dulcería. Claro. ¿Cuál es su Y dulce preferido? las tortitas de Santa Clara. Así es. 2-0 las tortitas de Santa Clara, ¿eh? También a mí me encantan. Y bueno, Doc, Sí, sí, sí. gracias. Le mando un gran abrazo y nos vemos por aquí la siguiente semana. Muchísimas Claro que gracias. sí, nos vemos. Gracias. Suerte. Pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya, como siempre, interesante hablar de la historia de Puebla.